Beatriz no poseía ni una fortuna, ni un apellido que le abriera las puertas de los salones florentinos. Su mundo era una pequeña cafetería impregnada del aroma a café y cardamomo, escondida en un laberinto de callejones donde los turistas rara vez se aventuraban en busca de autenticidad. Ese era su teatro de lo cotidiano, el escenario en el que interpretaba el papel de barista con una precisión y una dignidad silenciosa que enmascaraban sus verdaderos anhelos. Cada mañana, mientras sus dedos, marcados por delicadas cicatrices del vapor caliente, danzaban sobre el portafiltro de la máquina de espresso, sus pensamientos viajaban lejos de aquellos muros de piedra. Pensaba en Liana, su hermano menor, en los libros de texto que había que comprar, en los zapatos rotos que había que reemplazar, y en la silenciosa promesa que hizo a sus padres el día de su repentina partida, que nunca permitiría que a él le faltara nada. Llevaba esta carga con una gracia que pasaba desapercibida para los clientes, quienes solo veían en ella a una chica eficiente sirviendo capuchinos. No sabían que esas mismas manos, que ahora limpiaban la leche derramada del mostrador, por las noches abrazaban con ternura el mástil de un viejo violonchelo prestado. La música era su secreto, su escape, el susurro de su alma en el pequeño apartamento donde los sonidos debían ser sofocados para no molestar a los vecinos. El sueño de ser una violonchelista de concierto era tan lejano y absurdo en su realidad que decirlo en voz alta parecía una profanación. Era una fantasía con la que se alimentaba en secreto, construyendo en su imaginación un mundo donde solo importaba el talento, no el origen. Sin embargo, ese día, el destino decidió escribir para ella una partitura completamente nueva. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida de una manera sutil, casi imperceptible para la mayoría. No fue un grito fuerte ni el estrépito de un cristal roto, sino un silencioso desvanecimiento. Un hombre mayor, sentado solo junto a la ventana, un turista de ojos amables y manos cubiertas por una red de arrugas, de repente palideció. La taza que sostenía danzó peligrosamente sobre el plato, y su respiración se volvió superficial y entrecortada. Los clientes se quedaron paralizados, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, formando a su alrededor un círculo invisible de pasividad. Nadie sabía cómo reaccionar. El momento quedó suspendido en un silencio incómodo. Solo Beatriz, sin un instante de duda, abandonó sus deberes. Rodeó el mostrador, sus movimientos fluidos y decididos, como si una fuerza interior la guiara. Sin pensar en las manchas de su delantal ni en el frío del suelo de piedra, se arrodilló junto al hombre. Su voz, normalmente baja y reservada, era ahora cálida y tranquilizadora. Le hablaba con palabras sencillas y reconfortantes, no preguntando qué había pasado, sino asegurándole que todo estaría bien, que la ayuda estaba en camino. Puso una mano en su hombro, y su tacto fue un gesto de pura solidaridad humana, desprovisto de cualquier cálculo. No vio en él a un turista adinerado ni un problema que resolver, sino a un ser humano en un momento de debilidad que necesitaba la presencia de alguien. En sus ojos, por un momento nublados por el miedo, vio una silenciosa gratitud. No tenía idea de que aquel hombre, Zein al-Din, era el patriarca de un clan cuya influencia llegaba a los gabinetes más poderosos de Oriente Medio, y que su simple acto de bondad era algo que, en su mundo, experimentaba muy raramente. El verdadero terremoto ocurrió un momento después. Las puertas de la cafetería se abrieron con un ímpetu que pareció absorber todo el calor del lugar. En el umbral apareció Tariq. No era simplemente alto o bien vestido. Su presencia tenía un peso físico que captaba la atención de inmediato e imponía una nueva jerarquía en el entorno. Su traje, hecho a medida con una lana oscura y mate, parecía absorber la luz, y su corbata perfectamente anudada era como un signo de exclamación en la frase sobre su estatus. Se movía con la economía de movimientos de un depredador, y sus ojos, del color del chocolate amargo, escanearon toda la escena en una fracción de segundo, evaluando la amenaza, identificando los recursos e ignorando todo lo que no era esencial. Beatriz, arrodillada en el suelo, se convirtió para él precisamente en eso, un elemento irrelevante, un obstáculo momentáneo para llegar a su objetivo. Su objetivo era su tío. La ignoró casi por completo, y su atención se centró exclusivamente en Zein. La voz con la que se dirigió a su pariente era controlada,
pero bajo la superficie se sentía una nota de acero de autoridad. Hablaba en voz baja, en un idioma que Beatriz no entendía, pero cuyo tono era universal. Era el tono de alguien que toma el control. Cuando su equipo, igualmente discreto y profesional, entró para ocuparse del anciano, Tariq le dirigió a Beatriz un breve y escueto agradecimiento. Su cortesía era fría y distante, como la superficie pulida del mármol, lisa, pero impenetrable. Era el tipo de amabilidad que se usa con el personal, reconociendo su función, pero no a la persona. Cuando el equipo médico profesional, llamado por la gente de Tariq, sacó discretamente a Zain de la cafetería, toda la tensión se disipó tan repentinamente como había aparecido. Los coches negros con cristales tintados se marcharon en silencio, y la pequeña callejuela volvió a su somnolienta normalidad. En la cafetería, los clientes comenzaron a susurrar, especulando sobre la identidad de los misteriosos visitantes. Pero para Beatriz, el mundo se ralentizó por un instante. Se quedó de pie en medio del local, sintiendo en sus rodillas el frío húmedo de la piedra y recordando aún en sus manos el temblor del hombro del anciano. Todo el suceso duró quizás 10 minutos, pero dejó en ella una extraña sensación de vacío y alienación. Por un lado, sentía alivio de que al hombre no le hubiera pasado nada grave. Por otro, había tocado un mundo tan lejano al suyo que parecía casi irreal. La mirada fría y evaluadora de Tariq le pesaba más de lo que podría haber imaginado. Se sintió invisible, reducida al papel de una testigo accidental, cuya presencia fue registrada y olvidada al instante. Volvió detrás del mostrador. Sus movimientos se volvieron mecánicos. Empezó a limpiar la barra, a apilar tazas, a preparar otro café, intentando reencontrar el ritmo que daba sentido a sus días. Sin embargo, algo se había roto. El SOS, contraste entre su existencia silenciosa y llena de sacrificios y la brutal confianza en sí mismo, y el poder que emanaba Tariq, era como una disonancia en una melodía perfecta. Ese día, por primera vez, sintió que las paredes de su pequeño y seguro mundo no la protegían, sino que la aprisionaban. Y ella ni siquiera sabía que su nombre ya había sido anotado y estaba a punto de convertirse en objeto de una minuciosa investigación. En una lujosa suite de hotel con vistas panorámicas a los tejados de 1900 Florencia, Zain al-Din se recuperaba bajo el cuidado de su médico personal. Físicamente ya se sentía mejor, pero sus pensamientos seguían girando en torno al incidente en la cafetería. En su larga vida, rodeado de gente que siempre esperaba algo de él, respeto, dinero, protección, había aprendido a reconocer la falsedad en los gestos más pequeños. Las sonrisas a menudo eran máscaras, y la amabilidad, una moneda de cambio. Sin embargo, el gesto de la joven barista había sido algo completamente diferente. En sus ojos no vio cálculo, en su tacto no había interés. Había una empatía pura, no adulterada, una reacción instintiva al sufrimiento de otro ser humano. En el mundo en el que vivía, tal desinterés era más raro que el diamante más precioso. Cuando Tariq entró en la habitación para informar sobre su estado de salud, Zain lo interrumpió a media palabra. Su voz era débil pero firme. «Encuéntrala», ordenó, mirando a su sobrino con una mirada que no admitía objeciones. Tariq enarcó una ceja, sorprendido. «Tío, solo era una barista. La situación está bajo control». Pero Zain negó con la cabeza. Ella no era solo una barista. Fue la única persona que se acercó. En un mundo lleno de gente que tiene miedo, ella demostró valentía. Quiero agradecérselo, como es debido. Para Tariq, esta orden era irracional, sentimental y una pérdida de tiempo. Sin embargo, la palabra de su tío era ley. El deber y el honor de la familia exigían que cada favor, por pequeño que fuera, fuera devuelto. Asintió a regañadientes, aceptando una tarea que consideraba trivial. No entendía que para Zain no se trataba de saldar una deuda, sino de confirmar que la bondad todavía existía. Para Tariq al-Din, la información era poder, y el mundo consistía en datos que podían ser adquiridos, analizados y utilizados. La tarea de encontrar a la barista de Florencia fue asignada a su equipo, y el informe apareció en su tableta en cuestión de horas. Era un documento seco, desprovisto de emociones, que descomponía la vida de Beatrice en factores primarios: nombre y apellido, edad, condición de huérfana, tutela legal de su hermano menor,
Liana. Dirección en un barrio modesto, lista de trabajos esporádicos, el importe de la deuda por el tratamiento de su padre. Incluso había detalles sobre el violonchelo prestado, su origen, antigüedad y el nombre del músico jubilado que le permitía practicar con él. Cada dato confirmaba la evaluación inicial de Tariq. Era una chica de clase baja, cargada de responsabilidades, cuya vida era una lucha constante por la supervivencia. Su situación financiera era tan precaria que, según su lógica, debería ser susceptible a cualquier oferta que prometiera seguridad. El sueño de la música, anotado en el informe como un interés aficionado, le parecía en ese contexto casi patético, un lujo que no podía permitirse. Al mirar esos datos, Tariq no veía a una persona. Veía un conjunto de debilidades, puntos de presión y motivaciones potenciales. Creía que la AI entendía perfectamente. Era un ejemplo de manual de alguien a quien se podía ayudar fácilmente, cerrando así el asunto y satisfaciendo a su tío. Decidió que le ofrecería dinero, una suma generosa que resolvería sus problemas y le permitiría olvidar rápidamente todo el incidente. No se le ocurrió que en la vida de Beatriz existían valores que no podían convertirse a ninguna moneda. Esa noche, después de cerrar la cafetería, Beatriz regresó a su pequeño apartamento en el cuarto piso de un viejo edificio sin ascensor. El aire en el interior estaba cargado del olor a col cocida y al polvo acumulado en los muebles viejos. Liana estaba sentado a la mesa de la cocina, inclinado sobre un libro de matemáticas, con el ceño fruncido en una expresión de profunda frustración. Levantó la vista hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla de cansancio y una silenciosa petición de ayuda. Era por esa mirada que se levantaba cada día antes del amanecer. Se acercó a él y le puso una mano en el pelo. Le preguntó por la escuela, por la tarea, y él empezó a quejarse de unas ecuaciones que no entendía. En lugar de descansar, se sentó a su lado y durante la siguiente hora le explicó pacientemente las complejidades del álgebra, su propio cansancio, el dolor de espalda y el torbellino de pensamientos sobre el incidente de la mañana pasaron a un segundo plano. Al mirar el rostro concentrado de su hermano, sintió cómo se reafirmaba en ella su propósito. Su vida no le pertenecía solo a ella. Cada euro ganado, cada hora de sueño, cada gramo de energía era una inversión en su futuro. Cuando él finalmente se fue a dormir y el silencio reinó en el apartamento, sacó el violonchelo. Sus dedos rozaron suavemente las cuerdas y tocó unas notas de una suite de Bach. El sonido era bajo, casi un susurro, pero llenó el pequeño espacio con una belleza pura. Era su único momento de lujo, su conversación privada consigo misma. La música no era una huida de la responsabilidad, era la fuerza que le permitía sobrellevarla. Era la prueba de que, incluso en las condiciones más difíciles, el alma puede encontrar una forma de respirar. Tariq estaba sentado en silencio, revisando el informe en la pantalla de su tableta por tercera vez. Algo en esa historia no encajaba con su visión del mundo, ordenada y transaccional. Todos los datos apuntaban a la desesperación, pero el recuerdo de su actitud en la cafetería lo contradecía. Recordaba su calma, la dignidad con la que se arrodilló en el suelo sucio, completamente concentrada en ayudar a un extraño. No había en ella ni rastro de pánico ni de servilismo. Estaba presente. Esa palabra le pareció extrañamente acertada. Siguió leyendo. En el informe había una foto pequeña y borrosa, tomada desde lejos, probablemente por uno de sus hombres. Beatriz y su hermano caminaban por la calle, riéndose de algo. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa tan sincera y despreocupada que parecía imposible en el contexto de sus documentadas dificultades. Esa imagen chocaba con los hechos fríos sobre la deuda y la orfandad. Por primera vez ese día, sintió algo parecido a la vacilación. Su plan original, enviar a un asistente con un sobre lleno de dinero, de repente le pareció burdo y ofensivo. Ya no se trataba solo de cumplir la petición de su tío. Nació en él una curiosidad fría y analítica. Quería verla de nuevo, mirarla a los ojos y confrontar la imagen del informe con el ser humano vivo. Quería entender cuál era la fuente de su fuerza. Era una anomalía que su sistema no podía clasificar. Tomó una decisión. Se reuniría con ella personalmente. No sería por cortesía, sino un experimento.
Quería comprobar si su visión del mundo, en la que todo tiene un precio, era realmente universal. La reunión se organizó con la precisión de una operación militar. Beatriz recibió una llamada de una mujer de voz elegante que, presentándose como la asistente de la familia del hombre al que había ayudado, la invitó a una conversación en uno de los hoteles más caros de Florencia. En su voz no había lugar para una negativa. Beatriz, intrigada y un poco preocupada, aceptó, poniéndose para la ocasión su mejor vestido, aunque sencillo. Cuando entró en el vestíbulo del hotel, sintió como si hubiera cruzado una frontera invisible. El aire olía a lirios y a dinero, y el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. La guiaron a un ascensor que la llevó silenciosamente al último piso, a la suite presidencial. La puerta se la abrió Tarik. Estaba de pie en el umbral, vestido con un atuendo informal impecable que, aún así, parecía más caro que todo su guardarropa. La condujo a un salón cuyas ventanas daban al Ponte Vecchio. El contraste entre ese lujo ostentoso y su propia vida era tan abrumador que por un momento se quedó sin palabras. Se sintió como un personaje de otro cuento, arrojado accidentalmente a la historia equivocada. Cada objeto en esa habitación, desde las pesadas cortinas de seda, pasando por las obras de arte en las paredes, hasta las garrafas de cristal sobre la mesita, gritaba estatus y poder. Todo era una escenografía cuidadosamente planeada, destinada a intimidarla y a establecer quién dictaba los términos en esa conversación. Tarik le indicó un sillón, sentándose él mismo enfrente, y por un momento la observó en silencio, con la misma mirada fría y evaluadora que recordaba de la cafetería. Tarik no perdió el tiempo en formalidades innecesarias. Comenzó la conversación, agradeciéndole en nombre de su tío, y su voz era suave y controlada, como si leyera un comunicado oficial. Luego, con la precisión de un cirujano, fue al grano. Mi familia desea expresar su gratitud de una manera más concreta. Comenzó, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire silencioso de la suite. Nos hemos enterado de su pasión por la música, de su sueño. Beatriz sintió una punzada de inquietud. ¿Cómo lo sabía? Se sintió expuesta, como si él hubiera leído sus pensamientos más secretos. Tarik continuó, sin prestar atención a su reacción. La Fundación Cultural de mi familia está dispuesta a financiarle una beca completa en el conservatorio más prestigioso de Europa. Matrícula, gastos de manutención, un nuevo instrumento. Todo estará cubierto. La propuesta era tan increíble, tan deslumbrante, que Beatriz tardó un momento en procesarla. Era la realización de su fantasía más audaz. Pero antes de que pudiera sentir alegría, Tarik añadió una condición, y su tono se volvió aún más práctico. A cambio, esperamos que se convierta en embajadora de nuestro programa de becas. Su historia, la historia de una chica con talento en una situación difícil que, gracias a nuestra ayuda, cumple sus sueños, es extremadamente inspiradora. Participará en galas benéficas, concederá entrevistas, se convertirá en el rostro de nuestro proyecto filantrópico. En ese momento, Beatriz comprendió. No le estaban ofreciendo una oportunidad, le estaban ofreciendo un papel. Su vida, su esfuerzo, su talento iban a ser empaquetados en una bonita historia y vendidos al mundo como prueba de la generosidad de la familia Aldin. Se convertiría en un trofeo reluciente en su vitrina, un símbolo viviente de su caridad. Su música, lo único que era verdaderamente suyo, se convertiría en una herramienta de marketing. La oferta, que momentos antes sonaba como un milagro, ahora le pesaba como una jaula de oro. Permítanme interrumpir esta historia por un momento para dirigirme directamente a ustedes. Acabamos de presenciar el momento en que se ponen en la balanza el sueño de toda una vida y la dignidad personal. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han enfrentado a una elección en la que su mayor deseo chocaba con sus principios fundamentales? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Cada una de sus perspectivas es inestimable para esta comunidad y crea el valor de este canal. Si sienten que este es un lugar para ustedes, suscríbanse al canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras historias transformadoras. Y ahora, quédense conmigo hasta el final. Les aseguro que la forma en que Beatriz reaccionará a esta propuesta y lo que sucederá después, los sorprenderá por su fuerza y permanecerá en su memoria durante mucho tiempo.
El silencio que se instaló en la lujosa suite era más pesado que el terciopelo más grueso de las cortinas. Cada palabra de la propuesta de Tariq se posó sobre Beatriz, y su oferta, que al principio sonaba como una melodía angelical, reveló su verdadero y disonante acorde. Lo vio todo en su imaginación con una claridad aterradora. Su rostro en folletos brillantes, sonriente y agradecida. Su historia de orfandad y pobreza, editada por especialistas en relaciones públicas, para conmover los corazones de ricos donantes en galas suntuosas. Vio su música, ese rincón más puro e íntimo de su alma, transformada en un pegadizo eslogan de marketing sobre el talento rescatado. Por un instante, la imagen de Liana con zapatos nuevos, con un juego completo de libros de texto, sin una sombra de preocupación en la frente, apareció en su mente. La tentación era física, como un hambre que le apretaba el estómago. Seguridad, estabilidad, el fin de contar cada euro y de las noches en vela. Sin embargo, justo después de esa imagen apareció otra, ella misma, de pie en un escenario en Milán o Viena, sosteniendo en sus manos un violonchelo de valor incalculable y sintiendo en su corazón un vacío absoluto, el vacío de alguien que vendió su esencia por una ilusión bellamente empaquetada. Sabía que el sonido que extraería de ese instrumento sería falso, desprovisto de verdad, porque nacería de un compromiso que habría quebrado su espíritu. Se miró las manos, las mismas que preparaban cientos de cafés al día, pero que también conocían cada milímetro del mástil de un violonchelo prestado, y comprendió que el valor de esas manos no residía en lo que podían recibir, sino en lo que nunca serían capaces de entregar. Respiró hondo y lentamente, lo que la ancló en medio de aquella riqueza abrumadora. Su mirada, cuando la levantó hacia Tariq, estaba desprovista del miedo que había sentido momentos antes. Fue reemplazado por una certeza tranquila, una fuerza que ni ella misma sospechaba poseer. A los ojos de él, acostumbrados a ver el mundo como un conjunto de activos y pasivos, ella debía parecer un error de cálculo. No vio en él a un salvador, sino a un comprador que había hecho una oferta por su alma, creyendo que su precio era bajo, dadas las circunstancias. Se dio cuenta de que ese hombre, con todo su poder e influencia, no entendía una verdad fundamental sobre ella, y quizás sobre el arte mismo. No entendía que su música no era una ambición, sino una necesidad. Era aire para sus pulmones ahogados, la prueba de que incluso en una vida estrecha y empobrecida, hay espacio para una belleza infinita. La idea de que esa belleza se convirtiera en un accesorio en el teatro de la filantropía le resultaba insoportable. No fue el orgullo lo que la llevó a tomar su decisión. Fue la integridad, una fuerza silenciosa e inquebrantable que la mantenía erguida cuando todo lo demás en su vida se desmoronaba. Sabía que si traicionaba lo único que la definía más allá de su papel de cuidadora y barista, se perdería a sí misma para siempre. Y ningún conservatorio en el mundo valía ese precio. En ese momento, dejó de ser una víctima del destino y se convirtió en la guardiana de su reino interior. Señor Aldin, comenzó, y su voz, aunque baja, llenó la suite con un poder inesperado. No temblaba, era melodiosa, como las primeras notas de una suite para violonchelo tocada en una sala vacía. Estoy más agradecida por esta propuesta de lo que puedo expresar con palabras. La sola idea de estudiar música a este nivel es algo con lo que ni siquiera me atrevía a soñar en voz alta. Se detuvo un momento, permitiendo que la sinceridad de esas palabras le llegara. Quería que entendiera que no rechazaba su generosidad a la ligera. Pero mi música, continuó, y en sus ojos apareció un brillo que ningún informe podría captar. No es algo que poseo, es algo que soy. Es el lenguaje con el que hablo con el recuerdo de mis padres. Es una promesa que me hice a mí misma de que, pasara lo que pasara, conservaría en mi interior algo puro e inviolable. No es una historia que se pueda contar en una gala benéfica. Es una oración susurrada en el silencio de mi habitación. Es lo único en el mundo que es verdaderamente mío, libre de deudas, obligaciones o precios. Lo miró directamente a los ojos, y su mirada fue un puente tendido sobre el abismo que los separaba, una invitación a un mundo donde el valor no se mide en divisas. Concluyó su discurso con la misma dignidad silenciosa con la que se arrodilló en el suelo de la cafetería. Por lo tanto,
Con todo el respeto, debo negarme. Cada palabra fue elegida con precisión, desprovista de ira o resentimiento. No puedo convertirme en el símbolo de la caridad de nadie. La historia que usted quiere promover es la historia de mi lucha, mis sacrificios y mis lágrimas. Si alguna vez voy a subir a un escenario como músico, quiero que el público escuche solo mi música, y no el susurro de una historia sobre cómo fui rescatada. Un premio ganado de esa manera estaría vacío, y cada nota tocada sería una mentira. Preferiría pasar el resto de mi vida tocando este viejo violonchelo prestado, sabiendo que el sonido que produzco es sincero, que actuar con el más magnífico Stradivarius en mis manos como una prueba viviente de su generosidad. No había arrogancia en su postura, sino un profundo y arraigado sentido de su propio valor, que era tan poderoso que resultaba casi tangible en aquella habitación llena de objetos de precio inimaginable. Beatriz, la barista de un callejón de Florencia, acababa de definir el valor de su alma, y resultó ser incalculable. Tarik se quedó paralizado. Para un hombre que se movía por el mundo con la precisión y la certeza de un maestro de ajedrez, anticipando cada movimiento del oponente con 5 pasos de antelación, ese momento fue como si de repente volcaran el tablero. Su mente, entrenada para analizar datos, estimar riesgos e identificar motivaciones, se encontró con una variable que ninguno de sus algoritmos había considerado: la integridad incondicional. Oía sus palabras, pero su cerebro se negaba a procesarlas por completo. Toda la información recopilada gritaba que ella debería caer a sus pies con gratitud, huérfana, endeudada, responsable de un hermano menor. Su negativa no solo era improbable, era, desde su perspectiva, lógicamente imposible. Era como si alguien intentara convencerlo de que el agua podía fluir cuesta arriba. Por su rostro, normalmente una máscara impenetrable de calma, pasó una sombra de incredulidad. No era ira, todavía no. Era un asombro puro, sin adulterar, un sentimiento que no había experimentado desde la infancia. La miró como si la viera por primera vez, no como un objeto que rescatar o un problema que resolver, sino como una fuerza autónoma cuyas motivaciones estaban completamente fuera de su esfera de comprensión. Su mundo, construido sobre la certeza de que todo y todos tienen un precio, acababa de empezar a tambalearse en sus cimientos. Tras sus palabras, se instaló un nuevo silencio, esta vez pesado e incómodo. Beatriz se consideró que la reunión había terminado. Su papel había sido interpretado y el telón había caído. Con una gracia que parecía fuera de lugar en el contexto de su vestido sencillo y su situación de vida, se levantó del sillón. «Gracias por su tiempo», dijo en voz baja, y sus palabras fueron un cierre formal, el punto final de un capítulo que nunca debió comenzar. Sentía su intensa mirada sobre ella, pero no apartó la vista. Sintió como el abismo entre sus mundos, que por un momento había intentado cruzar con palabras, ahora se abría aún más, volviéndose infranqueable. En su corazón latía un ritmo de sentimientos encontrados, el alivio de haber permanecido fiel a sí misma y la profunda tristeza de que su sueño, que por un instante había brillado tan cerca, se alejara de nuevo hacia la esfera de lo imposible. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, y cada uno de sus pasos sobre la gruesa alfombra persa fue silencioso, pero definitivo. Estaba lista para volver a su mundo, al olor del café y a las suites inacabadas de Bach, más rica por la conciencia de su propia fuerza y más pobre por una ilusión perdida. Beatrice, su nombre, pronunciado por él, la detuvo a medio paso. No había en él la frialdad ni la autoridad que había oído antes. Había algo diferente, una nota de vacilación, tal vez incluso de respeto. Cuando se giró, vio que él se había levantado y la miraba no como a una subordinada, sino como a una oponente igual en un juego cuyas reglas aún no entendía. En su mente, las palabras de ella resonaban. «Lo único que es verdaderamente mío». Esa simple frase lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Él, Tarik al-Din, heredero de una fortuna construida durante generaciones, rodeado de un lujo en el que no le faltaba nada, de repente se preguntó si él mismo poseía algo que fuera verdaderamente suyo. De la misma manera, su nombre, su riqueza, sus deberes, todo era un legado, una carga y un privilegio impuestos desde fuera. Ella, sin poseer nada, tenía lo más importante, una
núcleo inviolable de su propio ser. Comprendió a qué se refería su tío cuando hablaba de valentía. No era la valentía de ayudar a un extraño, era la valentía de conocer tu propio valor en un mundo que intenta imponértelo constantemente. Se dio cuenta de que su primera oferta no había sido un acto de generosidad, sino de arrogancia. Fue un intento de imponerle su definición de éxito, y ella, con una fuerza silenciosa, la había rechazado. En su mente comenzó a germinar un nuevo plan, nacido no del sentido del deber, sino de una admiración inesperada. No podía simplemente darle lo que ella deseaba. Eso sería repetir el mismo error, solo que de otra forma. Tenía que crear un camino para ella, no un puente de oro. Un camino que pudiera seguir en sus propios términos, conservando lo que más valoraba, su integridad. La idea de un concurso que surgió en su cabeza fue inicialmente solo una solución estratégica a un problema, pero rápidamente se convirtió en algo más. Sería una prueba, no solo para ella, sino también para él. Una prueba para ver si podía usar su poder para crear oportunidades, no solo para realizar transacciones. El concurso tenía que ser absolutamente justo, anónimo, audiciones a ciegas, un jurado internacional que no supiera nada de su historia, su pobreza o su rico mecenas. Solo importaría la música. Era la única solución que honraba su postura. Era la respuesta a su desafío silencioso. Era una forma de demostrar, quizás más a sí mismo que a ella, que lo entendía. Pero antes de eso, tenía que ocuparse del presente, de su lucha diaria, pero de una manera que no hiriera su orgullo. «Por favor, siéntese un momento», pidió, y el tono de su voz era completamente diferente. Señaló el sillón, esta vez no como un anfitrión que dicta las condiciones, sino como alguien que inicia una negociación. Cuando ella se sentó, insegura de lo que iba a suceder, él comenzó a hablar de una manera más reflexiva. «Entiendo, y le pido disculpas si mi propuesta fue inapropiada. Mi familia, a través de nuestra fundación, lleva años coleccionando valiosos artefactos culturales. Poseemos, entre otras cosas, una enorme colección de partituras musicales raras, desde el barroco temprano hasta obras contemporáneas. Desafortunadamente, la colección es un caos total. Nos falta alguien con conocimientos musicales, pasión y meticulosidad para catalogarla profesionalmente, evaluar su estado de conservación y digitalizarla. Es un trabajo que requiere un especialista, no un aficionado». La miró. «Esta es una oferta de trabajo formal, señora Beatrice, con un contrato, un salario fijo, horarios flexibles que le permitirían continuar con sus prácticas. El trabajo sería discreto y se llevaría a cabo en nuestra sucursal de Florencia. Usted sería responsable de algo que tiene un valor real para el mundo de la música. No era una limosna, era una solución honorable que le proporcionaba estabilidad financiera al tiempo que respetaba su pasión y sus conocimientos». Solo cuando vio en los ojos de ella una sombra de comprensión y aceptación de esta primera propuesta práctica, pasó a la segunda parte de su nuevo plan. «Pero eso no es todo», dijo, y su voz adquirió una nueva energía, una pasión que no había mostrado antes. «La Fundación Cultural Aldín anunciará el próximo mes la creación de un nuevo premio musical internacional para jóvenes instrumentistas. Será uno de los concursos más prestigiosos y transparentes del mundo. Las audiciones de la primera fase serán completamente anónimas. El jurado solo escuchará la música, separado del intérprete por una pantalla. No importará el apellido, el país de origen, la historia ni los contactos. Solo contará el talento». Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras la alcanzara por completo. «No le estoy ofreciendo un lugar en este concurso ni ninguna ventaja. Le ofrezco información y la oportunidad de prepararse y competir en igualdad de condiciones con los mejores de todo el mundo. El premio, la beca y el contrato discográfico no serán un regalo. Tendrá que ganárselos». De esta manera, le lanzó un desafío que era exactamente lo contrario de su primera oferta. No le proponía una jaula de oro, sino una arena abierta donde podría demostrar su valía de la única manera que estaba dispuesta a aceptar, a través de su música. Beatrice escuchaba, y cada palabra de Tarik desmontaba el muro que había construido alrededor de su corazón en los últimos minutos. La propuesta que le hizo ya no era una transacción, sino una arquitectura de respeto. Estaba tan precisamente construida, tan profundamente pensada,
que parecía responder a cada uno de sus temores no expresados. La oferta de trabajo no era una limosna, era un reconocimiento de sus conocimientos y su pasión, dándole las herramientas para sobrevivir sin violar su dignidad. El concurso no era un regalo, era un desafío a su talento, una invitación a una arena donde su música podría defenderse por sí misma, sin protecciones ni compasión. Miró al hombre que tenía delante y vio en él a alguien completamente diferente de aquel guardián frío y autoritario que había entrado en la cafetería. La máscara del poder había caído, y debajo se escondía una mente capaz no solo de calcular, sino también de comprender. La había visto, no su pobreza, no su desesperación, sino su esencia. Y en lugar de intentar comprarla, decidió crear un mundo en el que ella pudiera florecer en sus propios términos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de alivio. Eran lágrimas de asombro. Asombro de que en un mundo que hasta ahora solo le había enseñado sobre muros y barreras, alguien de repente le abriera una puerta. No una puerta a una jaula de oro, sino una puerta que conducía a un sendero empinado y pedregoso, al final del cual esperaba la oportunidad de una verdadera victoria. Sintió nacer en su pecho un sentimiento nuevo, desconocido hasta entonces, una esperanza que ya no era una fantasía lejana, sino una posibilidad real y tangible. Su aceptación fue tan silenciosa como antes su rechazo, pero resonó con mucha más fuerza. Asintió con la cabeza, y ese simple gesto pareció sellar un nuevo acuerdo tácito entre ellos. «Acepto», dijo, y su voz, aunque todavía suave, llevaba el peso y la seriedad de esa decisión. «Acepto la oferta de trabajo, y aceptaré el desafío del concurso». No había en sus palabras una gratitud sumisa, sino una determinación de igual a igual. Se levantó y él le tendió la mano. Su apretón fue firme y seguro, pero desprovisto de dominación. Fue el apretón de dos personas que acababan de sellar un pacto, basado no en el poder y el dinero, sino en el fundamento de un respeto mutuo, ganado a regañadientes. Cuando salió de la suite del hotel, el mundo exterior parecía el mismo. Florencia seguía bañada por el sol de la tarde, pero para ella todo había cambiado. Ya no se sentía como un barco solitario a merced de las olas del destino. Sentía que acababa de recibir un timón y un mapa. Sabía que la travesía sería difícil, quizás la más difícil de su vida, pero por primera vez desde la muerte de sus padres, tenía la sensación de que navegaba en una dirección concreta. Su sueño dejó de ser un susurro en la oscuridad. Se convirtió en un objetivo, visible en el horizonte, hacia el cual podía empezar a navegar con toda la fuerza de su voluntad. El primer día en el archivo de la fundación fue como entrar en otro siglo. La sala estaba ubicada en un discreto edificio junto al río Arno y no tenía nada que ver con el lujo ostentoso del hotel. Reinaba un silencio devoto, interrumpido solo por el susurro de las páginas al pasar y el tic-tac de un viejo reloj. El aire olía a cuero viejo, a tinta seca y al polvo de los siglos. Un aroma que para Beatrice era el perfume más hermoso. En lugar del ruido de la máquina de café y el murmullo de las conversaciones, la rodeaban hileras de estanterías de madera de ébano, repletas de volúmenes encuadernados en cuero y carpetas con partituras. La curadora, una mujer italiana mayor y distinguida, le mostró el lugar, enseñándole manuscritos de valor incalculable, la partitura original de una ópera de Vivaldi, bocetos de Scarlatti, sonatas olvidadas que nadie había interpretado en 300 años. Cuando Beatriz se puso por primera vez los guantes blancos de algodón y tocó el frágil papel pautado del siglo XVIII, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era un trabajo, era una custodia. Era la guardiana de la historia, de los susurros de compositores fallecidos hace mucho tiempo, cuyo genio había sobrevivido en esos delicados signos sobre el papel. Sintió una conexión profunda, casi mística, con ese lugar. Comprendió que Tariq no solo le había dado un trabajo, le había dado un santuario, un lugar donde no solo podía ganarse la vida, sino también alimentar su alma, en comunión con la esencia de la música en su forma más pura e histórica. Su vida adquirió un ritmo nuevo y exigente. Los días se dividían en 3 actos distintos. Las mañanas, antes del amanecer, pertenecían a Bach. Se levantaba cuando Florencia aún dormía.
y la primera luz gris del día se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento. Durante 2 horas, su violonchelo prestado llenaba el silencio con las frases precisas y complejas de las suites. Era su entrenamiento, su disciplina, el pulido diario de su oficio. Luego llegaba el segundo acto, el trabajo en el archivo. 8 horas dedicadas a la concentración, a identificar, fechar y describir partituras antiguas. Sus dedos, que por la mañana danzaban sobre las cuerdas, ahora pasaban con una delicadeza extrema las frágiles páginas. Aprendió a reconocer las filigranas del papel, los estilos de los copistas, los matices de la notación de diferentes épocas. Después del trabajo, volvía a casa, donde la esperaba el tercer y más importante acto, Liana. Hacían los deberes juntos, cocinaban una cena modesta, conversaban. Era hermana, madre, maestra. Solo cuando Liana se dormía, comenzaba el epílogo del día. Agotada, pero impulsada por un nuevo objetivo, volvía a tomar el violonchelo. Esas horas nocturnas ya no eran solo un escape. Eran una preparación consciente y deliberada para la batalla. Cada sonido, cada frase, cada escala era un ladrillo en el muro que construía alrededor de su sueño, convirtiéndolo en una fortaleza inexpugnable. Con el paso de las semanas y los meses, su forma de tocar comenzó a cambiar de una manera que ni ella misma esperaba. La estabilidad financiera que le proporcionó el trabajo liberó su mente del miedo constante por la supervivencia. Ya no tenía que preocuparse por las facturas o por si tendrían suficiente comida hasta fin de mes. Esta recién descubierta libertad psicológica le permitió concentrarse en la música con una intensidad que antes solo podía soñar. Pero fue el trabajo en el archivo lo que aportó a su interpretación una nueva e inesperada profundidad. Al estudiar los manuscritos originales, comenzó a comprender las intenciones de los compositores de una manera más intuitiva. Veía sus correcciones, sus tachaduras, sus notas al margen. Sentía sus dudas y sus repentinos arrebatos de inspiración. Sus interpretaciones se volvieron más ricas, impregnadas de contexto histórico y verdad emocional. Ya no solo reproducía la música de Bach, conversaba con él, mantenía un diálogo a través de los siglos. Su técnica, ya sólida, adquirió ahora confianza y autoridad. El sonido de su violonchelo se volvió más pleno, más resonante, como si el instrumento, sintiendo su determinación, le entregara todo lo que tenía para ofrecer. Su música dejó de ser un sueño de una vida mejor. Se convirtió en el testimonio de la vida que ya llevaba, una vida llena de sacrificio, disciplina y un profundo amor por el arte. Tariq, a miles de kilómetros de distancia en su oficina de cristal en Dubái, seguía sus progresos con un interés discreto y analítico. Cada semana recibía de la curadora de Florencia un informe detallado sobre los avances en la catalogación del archivo. Los informes eran secos y objetivos, llenos de términos técnicos, pero entre líneas, Tariq leía sobre la extraordinaria diligencia, meticulosidad y talento de Beatriz. La curadora, inicialmente escéptica hacia la protegida, no dejaba de elogiar sus conocimientos e intuición. Escribía sobre los descubrimientos que Beatriz se había hecho. La identificación del autor de una sonata anónima, el hallazgo de un aria perdida. Una vez, durante un viaje a Europa, hizo una visita no anunciada a la sucursal de la fundación en Florencia. No entró. Se quedó un momento al otro lado de la calle, observando la ventana del archivo. Vio su silueta inclinada sobre un escritorio, completamente absorta en su trabajo, iluminada solo por la cálida luz de una lámpara. Había en su postura una intensidad y una calma que lo impactaron. No había en ella nada de la víctima que su informe había asumido inicialmente. Era una artesana, una erudita, una artista, trabajando. Sintió una creciente admiración, un sentimiento puro y no enturbiado por ningún otro interés. Ella confirmaba cada día la validez de su segunda y arriesgada decisión. Su entereza no era un acto de rebeldía puntual, sino un rasgo constante de su carácter, el cimiento sobre el que construía su vida. Una tarde, después de 3 meses de intenso trabajo, se reunieron de nuevo. Tariq había venido a Florencia para evaluar personalmente el progreso del proyecto. Su encuentro tuvo lugar en el 1900 archivo, en su nuevo reino. Fue formal, profesional,
Beatrice, vestida con un vestido sencillo pero elegante, le presentó un informe detallado, mostrándole el sistema de catalogación que había creado y discutiendo los hallazgos más interesantes. Hablaba con una pasión y una seguridad en sí misma que lo impresionaron enormemente. Ya no era la barista intimidada, era una experta en su campo. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas precisas, y su mirada estaba llena de concentración. La barrera de la desconfianza y el poder había desaparecido. Hablaban como dos profesionales, unidos por un objetivo común. Sin embargo, bajo la superficie de la conversación formal, fluía una corriente invisible. Ambos eran conscientes del pacto silencioso que los unía y de la fecha límite del concurso que se acercaba, del cual no mencionaron ni una palabra. Intercambiaron algunos comentarios superficiales sobre la ciudad, el tiempo, pero en los breves momentos de silencio, en las miradas fugaces, se escondía toda la tensión y la expectación. Este encuentro fue la confirmación de que su relación había evolucionado, pasando de la confrontación a una observación mutua y cautelosa, basada en un respeto recién nacido. En primavera, la noticia de la inauguración del Premio Internacional de Música Aldin recorrió el mundo de la música clásica. El anuncio, publicado en las revistas más importantes del sector y en portales de Internet, causó un gran revuelo. El premio no tenía precedentes. Una enorme beca, un contrato para grabar un disco con Deutsche Grammophon y una serie de conciertos en las salas más prestigiosas del mundo. Pero no era el dinero lo que más emocionaba. Eran las reglas del concurso, que enfatizaban la transparencia absoluta y la meritocracia. Audiciones a ciegas, un jurado compuesto por legendarios virtuosos y compositores, y el completo anonimato de los candidatos hasta la etapa final. Beatriz leyó sobre ello sentada en su pequeña cocina, con el corazón latiéndole, como un loco. Vio los carteles en las calles de Florencia, elegantes, minimalistas, con el logo de la fundación. Todo era real. El desafío que Tariq le había lanzado en la suite del hotel se había materializado, convirtiéndose en un evento global que atraía a los mayores talentos jóvenes de todo el mundo. Sintió una ola de miedo abrumador. ¿Quién era ella para medirse con graduados de Juilliard o del Conservatorio de Moscú? Ella, una autodidacta con un violonchelo prestado. Por un momento, la duda casi la paralizó, pero luego se miró las manos, las durezas en las yemas de sus dedos, y recordó las cientos de horas de práctica. Recordó su promesa. Ya no era solo su sueño secreto, era una oportunidad, una única oportunidad. Llegó el día de la fecha límite para enviar las grabaciones anónimas para la primera fase del concurso. Beatriz le pidió prestado a un amigo de Liana un equipo de grabación sencillo. Esperó hasta altas horas de la noche, hasta que la ciudad se silenció y su hermano se durmió. En su pequeño salón, instaló el micrófono, encendió una sola lámpara. No había público, no había jueces, solo estaban ella, su violonchelo y el silencio. Eligió la primera suite para violonchelo de Bach, una obra que la había acompañado desde muy joven, que había sido su refugio y su confidente. Antes de empezar a tocar, cerró los ojos. No pensó en el concurso, ni en el premio, ni en Tariq. Pensó en sus padres, en el olor a madera vieja, en su promesa, y entonces empezó a tocar. Los sonidos que fluyeron no fueron solo una ejecución técnica, fueron su historia. En ellos estaba el sonido del café de la mañana, el frío del suelo de piedra, el peso de la responsabilidad y la ligereza de un sueño. En ellos estaba todo el amor, el dolor y la esperanza que llevaba en su corazón. Tocó con la precisión que le habían dado meses de disciplina y con la libertad que le daba la certeza de no tener nada que perder. Cuando terminó, la última nota quedó suspendida en el aire, vibrando en el silencio. No escuchó la grabación. Sabía que había tocado con la mayor sinceridad posible. Con los dedos temblorosos transfirió el archivo al ordenador y abrió la página del concurso. Rellenó el formulario anónimo, sin nombre, sin biografía, solo un número de candidato. Hizo clic en enviar, y en ese momento, su destino dejó de pertenecerle. El silencio que siguió al envío de la grabación fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de espera, pesado y denso,
lleno hasta los topes de emociones, esperanza y miedo. Beatriz continuó con su rutina diaria, el trabajo en el archivo, la práctica, el cuidado de Liana, pero bajo la superficie de la calma, sus pensamientos giraban incesantemente en torno a una cosa: el veredicto. Las semanas pasaban a paso de tortuga. Cada día revisaba su correo electrónico y su corazón se detenía con cada nuevo mensaje. Intentaba no pensar, no hacerse ilusiones, pero no podía. Era como tener un billete de lotería en las manos, sabiendo que un solo cupón podía cambiarlo todo. Finalmente, una tarde lluviosa, al volver del trabajo, vio en el buzón un sobre grueso y elegante, con el logo oficial de la Fundación Aldin. Sus manos empezaron a temblar tanto que apenas pudo meter la llave en la cerradura. Subió corriendo las escaleras, tiró el bolso y, con el corazón desbocado, se sentó a la mesa de la cocina. Durante varios largos minutos se quedó mirando el sobre, sin atreverse a abrirlo. Temía la decepción más que a cualquier otra cosa. Finalmente, respirando hondo, rasgó el papel. Sus ojos recorrieron el texto formal, buscando las palabras clave, y las encontró. Nos complace informarle que, tras la evaluación del jurado de la primera fase, ha sido seleccionada para la etapa final del concurso que se celebrará. No leyó el resto. Se cubrió el rostro con las manos, y de su pecho brotó un sollozo ahogado, una mezcla de incredulidad, alivio y una alegría pura y abrumadora. Lo había conseguido. Estaba en la final. La alegría que estalló en Beatriz al ver la carta pronto dio paso a una conciencia sobria, casi dolorosa, de la tarea que tenía por delante. Estar en la final no era un fin en sí mismo. Era solo cruzar el umbral de la arena donde iba a librar la batalla más importante de su vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, con la mente trabajando a toda velocidad, analizando cada nota, cada frase del programa que tenía que preparar. La celebración con Liana fue tranquila y modesta. Un trozo de tarta de la pastelería local. Pero en los ojos de él vio un orgullo tan grande que se convirtió para ella en una carga adicional y, al mismo tiempo, en su mayor motivación. No podía decepcionarlo. En las semanas siguientes, su vida se contrajo hasta el límite. El mundo exterior dejó de existir. Solo estaba el archivo, donde su mente descansaba entre el silencio de las viejas partituras y su pequeño apartamento, que se transformó en sala de ensayo, celda y santuario, todo al mismo tiempo. Miraba su violonchelo prestado con una nueva mezcla de ternura y pavor. Ese viejo y desgastado instrumento, testigo de sus sueños más secretos y sus lágrimas silenciosas, ahora tenía que hablar en el escenario más grande del mundo. Tenía que gritar, susurrar y llorar con una voz tan poderosa que los jueces ocultos tras el muro del anonimato pudieran oírla. La presión era casi física, como una piedra sobre su pecho, pero bajo esa piedra sentía crecer en ella una nueva determinación, dura como un diamante. Las últimas semanas en Florencia fueron como un sueño despierto, una secuencia borrosa de imágenes impulsada por el café y la fuerza de voluntad. Beatriz se movía como en trance, con su cuerpo y su mente completamente subordinados a un único objetivo. Se levantaba a las 4 de la mañana para practicar escalas y pasajes hasta que sus músculos ardían. En el trabajo, en el archivo, incluso mientras catalogaba madrigales renacentistas, su mente analizaba en 1900 segundo plano la estructura de una sonata de Brahms. Las noches, después de hacer los deberes con Liana, las dedicaba a trabajar en la interpretación. No bastaba con tocar las notas a la perfección. Tenía que entenderlas, vivirlas, hacerlas suyas. Se sentaba durante horas con la partitura, leyéndola como una carta del compositor, buscando significados ocultos, giros emocionales, el alma de la obra. Sus dedos, ya marcados por el trabajo, ahora estaban cubiertos de nuevas durezas y ampollas. A veces, en mitad de la noche, se despertaba bañada en sudor, con una melodía en la cabeza tan intensa que tenía que levantarse y dibujarla con los dedos en la colcha para no olvidarla. Liana se convirtió en su silencioso ángel de la guarda. Sin decir palabra, le traía té, se aseguraba de que comiera algo y cerraba la puerta de su habitación para darle espacio. Comprendía que su hermana no solo luchaba por una beca, luchaba por el derecho a ser ella misma, por demostrar al mundo y a sí misma que su vida, su talento,
importaban. El día de la partida fue soleado y fresco. La despedida de Liana en la estación de Santa María Novella fue difícil, llena de palabras no dichas. «Toca como tocas para mí en casa», dijo simplemente, y en esas sencillas palabras encerró todo lo que ella necesitaba oír. Le dio una pequeña margarita, algo marchita, que había cogido por la mañana en el parque. Ella la metió entre las páginas de la partitura. El viaje en tren a Viena fue para ella una experiencia surrealista. A medida que el paisaje de la Toscana daba paso a los escarpados Alpes y luego a las vastas llanuras austriacas, sentía cómo su pequeño y familiar mundo se encogía en el espejo retrovisor. Nunca antes había estado tan lejos de casa. Con la nariz pegada a la ventanilla, observaba las ciudades, los pueblos, la gente que pasaba, y todo le parecía irreal, como escenas de una película. El estuche del violonchelo estaba a su lado, imponente y silencioso. Era su único compañero, su único vínculo con quien era. Viena la recibió con esplendor imperial y frialdad. Los edificios majestuosos, las amplias avenidas, los coches de caballos, todo gritaba historia, poder y una cultura que le pareció intimidante. Cuando llegó al modesto hotel destinado a los participantes del concurso, se sintió como una niña perdida en una ciudad extraña y deslumbrante. El agarre al mástil del violonchelo era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Los primeros momentos en el Musikverein, la famosa sala de conciertos de Viena, fueron como entrar en un templo. Los adornos dorados, las lámparas de cristal, los retratos de compositores legendarios que la miraban desde las paredes. Todo creaba una atmósfera de devota reverencia por la música. Beatriz se sintió como una profanadora en ese lugar. En los pasillos y salas de ensayo se cruzaba con otros finalistas. Eran jóvenes de todo el mundo, graduados de las mejores escuelas de música, vestidos con ropa cara y de marca. Hablaban múltiples idiomas, y de sus bocas salían los nombres de famosos profesores y directores de orquesta. Se movían con la confianza de personas que habían sido preparadas para momentos como este desde su nacimiento. Llevaban estuches de instrumentos que valían más que su apartamento en Florencia. Oía fragmentos de sus calentamientos que llegaban desde detrás de las puertas cerradas, deslumbrantes técnicamente, potentes, impecables. La sensación de ser una impostora, alguien que había llegado allí, por error, era paralizante. Por un momento quiso huir, volver a su tranquila cafetería, al familiar olor del café. Se refugió en un camerino vacío, se sentó en una silla y cerró los ojos con fuerza. Era su prueba, incluso antes de tocar la primera nota. La prueba de si podía creer en sí misma en un lugar que parecía gritar que ella no pertenecía allí. En el caos organizativo del segundo día, cuando los finalistas se reunían en el vestíbulo para conocer el horario de los ensayos, casi se topa con Tarik. Caminaba rodeado de los directores del concurso y varios jueces, pareciendo, en su traje perfectamente cortado, la encarnación del poder y la calma. Estaba en su elemento, moviéndose por ese mundo con una soltura natural. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo por encima de las cabezas de la multitud. En sus ojos no había rastro de compasión ni de proteccionismo. Había algo más, una observación concentrada, quizás incluso tensión. No sonrió, pero de una manera casi imperceptible para los demás, asintió con la cabeza. No fue el asentimiento de un conocido, sino un gesto de reconocimiento. Un gesto que decía, te has ganado estar aquí, ahora el resto depende de ti. Este momento de contacto silencioso y fugaz actuó sobre ella como un bálsamo. Fue un recordatorio silencioso de que no era una impostora. Había superado el tamiz anónimo de la selección. Su música había sido juzgada digna de este lugar. La presencia de Tarik, en lugar de intimidarla, paradójicamente la afianzó. Le recordó el pacto que habían hecho, el camino honorable que él había creado para ella. Sus nervios se calmaron. Sabía lo que tenía que hacer. Simplemente tenía que tocar. La noche antes de la actuación final fue la más larga de su vida. En su pequeña e impersonal habitación de hotel, se sentía como una prisionera esperando la ejecución. Intentó leer, pero las letras bailaban ante sus ojos. Intentó comer, pero la comida no tenía sabor. El silencio de la habitación era ensordecedor, interrumpido solo por los ruidos de la ciudad y el latido enloquecido de su propio corazón. Finalmente,
Ya tarde en la noche, sacó el violonchelo del estuche, no para tocar, simplemente para mirarlo, para tocarlo. Pasó la mano por la madera lisa y desgastada, por las cicatrices y arañazos que contaban la historia del instrumento. Puso la partitura sobre la mesa, y a su lado, la margarita marchita de Liana. Eran sus amuletos, sus reliquias. No practicó ni una nota más. Sabía que todo el trabajo ya estaba hecho. Ahora se trataba de otra cosa, del estado de ánimo. Pensó en sus padres. Imaginó sus rostros, sus sonrisas cuando la oyeron tocar por primera vez una melodía sencilla. Recordó cómo su padre le decía que la música era contar historias sin palabras. Y comprendió lo que tenía que hacer en el escenario. No tenía que impresionar a los jueces con su técnica. Tenía que contarles su historia. La historia de una chica de Florencia que amaba a su hermano, extrañaba a sus padres y tenía un sueño que era lo único que nadie podía quitarle. Esta calma, esta certeza de su propósito, finalmente le permitieron dormir unas pocas horas inquietas. El llamado candidata número 17 sonó por el altavoz del camerino como una sentencia. El corazón se le subió a la garganta. Se levantó con las piernas temblorosas, cogió el violonchelo y siguió al asistente de escenario por un laberinto de pasillos. Cada paso parecía durar una eternidad. La luz tras bastidores era intensa y brillante, contrastando con la oscuridad que la esperaba en el escenario. Cuando se detuvo en el umbral, la vista la dejó sin aliento. El escenario de la sala dorada del Musikverein era enorme, y la única iluminación se centraba en una silla solitaria y un atril. El resto de la sala se hundía en una oscuridad aterciopelada e impenetrable. No veía al público, no veía a los jueces, solo veía el vacío. El biombo negro y monolítico, detrás del cual se sentaba el jurado, parecía el altar de Minondosintu, un dios desconocido, ante el cual iba a ofrecer el sacrificio de su alma. Estaba completamente sola, aislada en un círculo de luz, como un espécimen bajo un microscopio. Sus pasos sobre las viejas tablas del escenario resonaban en un silencio sepulcral. El olor a polvo, a madera vieja y a barniz de suelo le llenaba los pulmones. Se sentó, colocó el violonchelo, y sus manos estaban heladas y húmedas. Por un instante de pánico, pensó que no sería capaz de emitir ni un solo sonido. Se sentó, y el peso del instrumento sobre sus rodillas fue lo único familiar y reconfortante en ese mundo extraño. Respiró hondo, luego otra vez. Siguiendo el consejo de Liana, cerró los ojos, y en ese momento, todo lo demás desapareció. Ya no había Viena, ni concurso, ni jueces, ni premio. No estaba Tarik ni la presión. Solo estaba ella y la música que había vivido en ella desde siempre. Levantó el arco y empezó a tocar. Eligió la sonata para violonchelo solo de Kodály, una obra salvaje, apasionada, llena de dificultades técnicas y una belleza cruda y folclórica. Los primeros sonidos fueron audaces y fuertes, como un grito lanzado al vacío. Y entonces, la música empezó a contar. En ella estaban las mañanas solitarias en Florencia, el olor a café y el cansancio en los huesos. Estaba la risa de Liana y la silenciosa tristeza por la pérdida de sus padres. Estaban las horas pasadas en el archivo polvoriento, el susurro de las viejas partituras. Estaba la terquedad de la chica que se negó a vender su alma y la determinación de la artista que luchó por cada sonido. Su interpretación no fue técnicamente perfecta como la de algunos de sus predecesores. Fue algo más. Fue humana. Temblaba de emoción, ardía de pasión, sollozaba de dolor y se elevaba con esperanza. No fue una actuación, fue una confesión. Cuando la última y vibrante nota de la sonata se disolvió en el aire, se hizo el silencio. Pero no era un silencio ordinario, era un silencio denso, cargado de emoción, tan profundo que parecía tener un peso físico. Duró 1 segundo, 2, 10. En ese silencio, Beatriz abrió los ojos. Seguía sola en el círculo de luz, pero ya no sentía miedo, sentía paz. Sabía que había dado todo de sí misma, que su música había sido sincera y sin concesiones, independientemente del resultado, del veredicto de los jueces ocultos tras el biombo. Había logrado su victoria personal, se había mantenido fiel a sí misma y a su arte. Se levantó lentamente, hizo una reverencia hacia el oscuro y vacío auditorio,
tal como lo había practicado en su pequeña habitación, y bajó del escenario. No sentía ni triunfo ni derrota. Solo sentía un agotamiento profundo y purificador, como después de un largo viaje que finalmente había llegado a su fin. Regresó a su camerino. Se sentó y durante mucho tiempo simplemente miró a la pared, dejando que la adrenalina abandonara lentamente su cuerpo y que la calma ocupara su lugar. En el palco de observación insonorizado, oculto en lo alto del escenario, Tariq al-Din se quitó los auriculares. Había escuchado a los 17 finalistas. Cada uno de ellos era fenomenal, técnicamente perfecto, un virtuoso. Admiraba su talento con el frío reconocimiento de un conocedor. Pero cuando la candidata número 17 empezó a tocar, algo en él cambió. Ya no era admiración, era conmoción. No conocía la obra, pero entendía cada una de sus palabras, cada grito y cada susurro. Esa música tenía una fuerza cruda e indomable que lo golpeó con un poder inesperado. Escuchó en ella el eco de la voz de la mujer que, en su lujosa suite, le había dicho no. Escuchó su orgullo, su dolor, su voluntad inquebrantable. Era la misma historia, contada sin palabras, en un lenguaje que ahora entendía perfectamente. No necesitaba ver su rostro, no necesitaba saber su número. Lo supo con una certeza absoluta, irracional, que no se basaba en ningún dato. Era ella, su alma traducida a sonido, y en ese momento comprendió que este concurso nunca había sido para ella. Había sido para él. Fue una lección de humildad que, sin saberlo, necesitaba. Una lección sobre cómo el verdadero valor no se puede comprar ni tasar, solo se puede reconocer y respetar. Independientemente de lo que decidiera el jurado, para él, el veredicto ya estaba dictado. Después de bajar del escenario, el tiempo pareció estirarse hasta el infinito. Beatrice y los demás finalistas fueron conducidos a un espacioso salón con espejos, donde debían esperar el veredicto. La atmósfera en la sala era casi irrespirable, densa de tensión, esperanzas no expresadas y un miedo reprimido. Los jóvenes virtuosos, que momentos antes en el escenario parecían dioses de la música, ahora eran un grupo de personas nerviosas e inseguras sobre su futuro. Algunos caminaban de un lado a otro, otros susurraban febrilmente a sus teléfonos y otros más se sentaban en silencio con la mirada perdida. Beatriz encontró un rincón tranquilo y se sentó, sintiéndose más una observadora que una participante de este drama. En su corazón reinaba una extraña calma. Sentía que la parte más importante de su viaje ya había terminado. Ese momento en el escenario, cuando solo estaba ella y la música, fue su verdadera recompensa. Todo lo que sucedía ahora era solo un epílogo, escrito por otros. Miró su reflejo en el espejo, una chica cansada con un sencillo vestido negro, y por primera vez en años, no vio en él miedo ni incertidumbre. Vio a alguien que había pasado por el fuego y no solo había sobrevivido, sino que había encontrado en él su fuerza. Finalmente, las puertas del salón se abrieron y una asistente con cara de póker pidió a los finalistas que volvieran al escenario. Entrar de nuevo en la sala dorada fue una experiencia completamente diferente. La oscuridad del auditorio había sido reemplazada por miles de luces. La sala estaba abarrotada de público, críticos de música, mecenas de las artes, directores de filarmónicas, toda la flor y nata de la sociedad vienesa. Cuando los 17 finalistas se alinearon en el proscenio, Beatrice sintió cientos de miradas sobre ella. Las luces cegadoras de los focos la hacían sentir desnuda e indefensa. Estaba hombro con jóvenes que parecían tan seguros de sí mismos, tan perfectamente preparados para ese papel. Ella sentía como si todavía llevara el delantal de barista manchado de leche. Era una intrusa en ese mundo de glamour y privilegio. Intentó respirar de forma regular, fijando la vista en un punto lejano para no dejarse llevar por el pánico. Era consciente de cada movimiento, de cada respiración, sintiéndose como una actriz en una obra cuyo guión no conocía del todo. Era la última prueba, una prueba de resistencia mental ante el juicio del mundo entero. La ceremonia comenzó con una serie de discursos. Subieron al escenario varios dignatarios, el director de la fundación, el ministro de Cultura y, finalmente, el presidente del jurado, un legendario y anciano director de orquesta de fama mundial. Todos hablaron,
del extraordinario nivel del concurso, del futuro de la música clásica, del genio y el sacrificio de los jóvenes artistas. Beatrice escuchaba estas palabras elevadas como a través de una niebla. Su mente estaba en otro lugar, en Florencia, con Liana. Se preguntaba si estaría viendo la transmisión en directo por internet. ¿Qué sentiría en ese momento? Empezaron a anunciar las menciones de honor y los premios especiales. Después de cada nombre leído, estallaban los aplausos y uno de los finalistas salía de la fila con una sonrisa. Con cada nombre que no era el suyo, el corazón de Beatriz, en contra de su voluntad, comenzaba a latir cada vez más fuerte. A pesar de que se había resignado a cualquier resultado, una chispa de esperanza, cuya existencia no quería admitir, ardía en ella y crecía con cada momento. Cuando en la fila solo quedaban 5 finalistas, incluida ella, la tensión se volvió casi física. Sintió cómo sus manos se humedecían y su garganta se secaba. El presidente del jurado abrió el último y más importante sobre. Se hizo un silencio absoluto. El jurado ha sido unánime en su decisión. Comenzó lentamente, y su voz profunda resonó por toda la sala. Hemos escuchado muchas interpretaciones sobresalientes, técnicamente perfectas, pero hubo una actuación que fue más allá de la artesanía. Una actuación que no fue solo música, sino un acto de sinceridad profunda y cruda. Fue una voz llena de dolor, fuerza y una dignidad inquebrantable. Una voz que es imposible de olvidar. Hizo una larga pausa, y Beatrice sintió que estaba a punto de desmayarse. El tiempo pareció detenerse. El premio inaugural del concurso internacional de música Aldin es para de Italia, Beatrice Russo. Su nombre, pronunciado en esa majestuosa sala, le sonó extraño, como el nombre de otra persona. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Se quedó inmóvil, incapaz de procesar la información. Y entonces, la sala estalló en aplausos. El sonido fue como el golpe de una ola que casi la derriba. El pianista que estaba a su lado sonrió y la empujó ligeramente hacia adelante. Solo entonces lo entendió. Era ella. Había ganado. Se movió como en un sueño, como un autómata. Paso a paso, se acercó al centro del escenario, y cada paso parecía separado del anterior por una eternidad. Las luces la cegaban y el sonido de los aplausos retumbaba en sus oídos. Recibió la pesada estatuilla de cristal y el diploma de manos del director, y sus manos temblaban tanto que temió dejarlos caer. Le acercaron un micrófono. Esperaban que dijera algo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva tratando de ordenar sus pensamientos. Miró el mar de rostros anónimos en el público, los destellos de los flashes de las cámaras. Y en ese momento, no pensó en la fama, el dinero o un futuro brillante. Pensó en la pequeña cafetería, en el frío del suelo de piedra, en el olor a madera vieja de su violonchelo prestado. Pensó en la promesa que hizo a sus padres. De sus ojos brotaron lágrimas. Gracias, logró susurrar y su voz se quebró por la emoción. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Pero en esas 2 palabras encerró todo su viaje, toda su gratitud e incredulidad. Y fue suficiente. El público, conmovido por su reacción auténtica, se puso en pie de un salto. Tras bastidores, reinaba el pandemonio. Tan pronto como bajó del escenario, una multitud la rodeó. Los periodistas gritaban preguntas en varios idiomas, los fotógrafos tomaban fotos, los agentes musicales intentaban meterle tarjetas de visita en la mano. Todos querían un trozo de su historia, un trozo de su éxito. Fue abrumador, violento y completamente surrealista. Se sintió como un animal en una jaula, acosada y desorientada. Sonreía mecánicamente, respondía con monosílabos, pero su mente estaba muy lejos. En medio de ese caos, de repente sintió un suave toque en el hombro. Era la misma asistente que la había llamado al escenario. «Sígame, por favor», dijo en voz baja pero firme. Con habilidad, la guió a través de la multitud, abriendo paso donde parecía imposible. La llevó a una pequeña y tranquila habitación. Le dio una botella de agua y dijo: «Descanse aquí. Tiene un momento para usted». Y luego salió, cerrando la puerta tras de sí. Beatrice se dejó caer en una silla, y el bullicio de fuera se atenuó, convirtiéndose en un murmullo lejano. Por fin podía respirar. Miró la estatuilla sobre la mesa. Era real. Todo esto era real.
Unos días después, de vuelta en Florencia, la vida de 1900. Beatrice era irreconocible. El teléfono no paraba de sonar y el buzón de correo electrónico estaba a rebosar de propuestas de conciertos, entrevistas y contratos. La tormenta mediática en torno a la Cenicienta del violonchelo, como la habían bautizado, fue agotadora para ella. En medio de toda esa locura, una tarde el cartero le trajo un pequeño y sencillo sobre, sin sellos oficiales. Dentro, en un elegante papel, había una breve nota escrita a mano. Felicidades por tu música, no por la victoria, por la música. Fue auténtica. Estoy unos días en Florencia. Sería un honor para mí si aceptaras cenar conmigo y con Liana, para celebrar tu merecido éxito. Lejos de todo este ruido. Tarik. El tono de la carta era muy diferente a sus primeros contactos. No había rastro de poder, solo respeto y una nota personal, casi cálida. Beatriz la leyó varias veces y una leve sonrisa apareció en su rostro. Aceptó. Se encontraron no en un lujoso restaurante con estrellas Michelin, sino en una pequeña trattoria familiar en el Oltrarno, el barrio favorito de Beatrice. El local era bullicioso, olía a ajo y a pan recién hecho, y en las mesas había jarras de vino de la casa. El contraste con su primer encuentro en la estéril e intimidante suite del hotel era tan enorme que resultaba simbólico. Tarik, vestido con una sencilla camisa de lino, sin corbata, parecía relajado, casi normal. Liana, tímido al principio, pronto quedó encantado con sus historias de viajes y animales exóticos. El ambiente era distendido, natural. Por primera vez, Beatriz no sintió un abismo entre ellos. Estaban sentados a la misma mesa, no como un magnate todopoderoso y una pobre barista, sino como tres personas compartiendo una comida. Tarik hablaba con Liana con un interés genuino, y miraba a Beatrice con una admiración que ya no tenía nada que ver con la curiosidad analítica. Veía en ella no un proyecto o una anomalía, sino una persona que, con su fuerza y talento, había cambiado no solo su vida, sino también la de él. Hacia el final de la cena, cuando Liana ya estaba entretenido dibujando en una servilleta, Tarik se dirigió directamente a Beatriz. Su mirada era seria y en su voz no había rastro de la antigua arrogancia. Cuando te conocí por primera vez, Beatriz, comenzó, veía el mundo como una serie de problemas que resolver y transacciones que realizar. Todo tenía un precio. Creía saber cuál era el tuyo. Se miró las manos. Tu negativa y luego tu música me demostraron lo equivocado que estaba, lo limitado que era mi mundo. Me enseñaste que el verdadero poder de mi familia no reside en la capacidad de comprar influencias, sino en el privilegio de apoyar la belleza auténtica e incorrupta. Tú me lo recordaste, y esa es una lección que vale más que toda mi fortuna. Hizo una pausa por un momento, y luego su mirada se volvió más personal. No sé qué te deparará el futuro, pero sería un honor para mí si me permitieras ser testigo de ello. Como amigo, como tu más fiel seguidor. Y quizás, algún día, como algo más. No fue una propuesta, fue una petición. Beatriz se escuchaba, y su corazón latía a un ritmo tranquilo y constante. Miró a Tarik, a su rostro sin máscara, y no vio a un príncipe de cuento de hadas, sino a un hombre que tuvo el valor de admitir su error y permitir que su mundo se pusiera patas arriba. Miró a Liana, riendo en voz baja por su dibujo, seguro y feliz. Comprendió que ese largo y doloroso viaje no la había llevado solo a la victoria en un concurso. La había llevado a esta misma mesa, a este momento de verdad y respeto mutuo. El premio era maravilloso, pero la verdadera victoria había sido recuperar el control de su propio destino y construir un futuro sobre los cimientos de su propio valor, no de la gracia ajena. La petición de Tarik no era la promesa de un «y vivieron felices para siempre». Era una invitación a un viaje juntos, sin garantías, pero basado en la sinceridad. Era un comienzo, no un final de cuento de hadas. Y allí, bajo la cálida luz de la noche florentina, rodeada de la belleza sencilla de una comida honesta y el amor de su hermano, Beatriz comprendió que el destino, para componer la más bella de las melodías, a veces utiliza los caminos más inesperados y tortuosos. La historia de Beatrice ha llegado a su fin, pero su eco, su fuerza y su dignidad, sin duda permanecerán en nuestros corazones durante mucho tiempo.
Gracias por acompañarla en este extraordinario viaje hasta el final. Si sienten que esta historia ha tocado una fibra sensible en ustedes, por favor, dejen un pulgar arriba debajo del video. Para mí es la señal más hermosa de que historias como esta, llenas de profundidad y emociones verdaderas, tienen un significado para ustedes. Para formar parte de nuestra comunidad y asegurarse de no perderse ningún próximo viaje a las profundidades de los dilemas humanos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y su aventura no tiene por qué terminar aquí. Ahora mismo, en 1900, el lado izquierdo de la pantalla, aparece la miniatura de otra historia igualmente absorbente y conmovedora que espera ser descubierta. Hagan clic en ella y déjense llevar por completo. Nos vemos en la próxima historia.